Ya. La función era x por la raíz de 4x menos x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, al hacer la primera derivada, resulta esto. Entonces, para ver el crecimiento, tenemos que ver de que la primera derivada sea mayor que 0. Y por lo tanto, bueno, trabajándolo un poco el tema de la inecuación, vamos a tener, bueno, acá yo factoricé, porque ese día estaba haciendo una cuestión de la ecuación cuadrática, entonces no era necesario, era solamente factorizar, y entonces acá se desprendía de que x, por un lado, puede ser que x sea mayor que 0 o que x sea menor que 3 o 3 mayor que x, ¿ya? Entonces, si lo vemos en dibujo, y lo voy a acercar un poquito. A ver, ¿dónde se hace zoom? Eso no. Ah, no sé qué hice. Ya, no, demasiado. Ya. Si lo vemos aquí en el dibujo, esta función en realidad es bien particular porque si esto nosotros sacamos las raíces, o sea, lo igualamos a 0, esta función está acotada para entre los x, que está entre 0 y 4. Ese va a ser su dominio. ¿Ya? Entonces, como va a estar acotada, si hacemos el dibujo para este caso, que x sea mayor que 0, quiere decir que todos los x que sea mayor que 0, entonces lo que está así. Pero como llega a 4, entonces solamente para hasta acá. Y que x sea menor que 3, o sea, de 3 para la izquierda. Pero como llega hasta 0, entonces queda hasta ahí nomás. Porque si no, en otro caso sería esta línea seguir, seguir hasta el infinito. O sea, bueno, esta línea presenta, seguir hasta el menos infinito o esta línea seguir hasta el más infinito. Pero este no es el caso porque justamente se corta entre 0 y el 4 de la función. Y es por eso que en la gráfica, de hecho lo junté después, se ve que está acotado entre 0 y 4. Entonces, el intervalo de crecimiento va a estar entre estos intervalos, entre 0 y 3. Ya, y acá yo lo puse. Esto ya está subido en el blog de notas, así que lo pueden visualizar nuevamente. Y por otro lado, el decrecimiento se hace como el mismo procedimiento, solo que aquí vamos a desprender de que x pasa menos que 0, por un lado, y que 3 sea menor que x. Entonces, que x sea menor que 0, tendría que ser que esta línea, lo voy a dibujar para que esta línea siga del 0 hasta el menos infinito, ¿cierto? Pero como la función solamente el mínimo es 0, entonces no tiene sentido en llegar acá. Por otro lado, que 3 sea menor que x, o sea, que x sea mayor que 3, entonces tendría que seguir una línea así hasta el infinito positivo. Pero como la función llega hasta 4, porque el dominio es entre 0 y 4, entonces llega el intervalo de decrecimiento sería entre 3 y 4. Y acá de hecho lo podemos ver, bueno, acá lo puse como tic, y que lo vamos a ver en esta ayudantía con los otros ejercicios, es siempre analizar primero el dominio de la función antes de estudiar el crecimiento y el decrecimiento de la función. Siempre es mirar primero el dominio de recorrido, porque así se evita como mayores problemas como este. Entonces, si lo vemos gráficamente, bueno, acá no sale bien, pero
Veamos acá. Está cargando. No cargó nunca. Siempre tengo problemas con este navegador. Acá está. Ahí. No, cárgate. Ahí está. Entonces, como lo pueden ver, esta es la función. Y como les dije, va a estar acotada entre 0 y 4. Entonces, el intervalo de crecimiento habíamos dicho que era, que está entre 0 y 3. Exactamente. Acá la función crece hasta 0 y 3, ¿cierto? Entre 0 y 3 la función crece. Y en el decrecimiento, y se quedó pegado. No sé qué tanto carga este computador. Ya. Quedó pegado. Ya. Se ve acá. Voy a iniciar de nuevo. Desde ayer tengo problemas, bueno, desde hace tiempo que ya tengo problemas con este computador, así que lo voy a cambiar. Ahí está. Por otro lado, el de crecimiento habíamos dicho que era entre el intervalo de 3 a 4. Entonces, si lo podemos ver acá, entre 3 y 4, la función decrece. Y esto sería el ejercicio que era de la última ayudantía, que no se ha visto. Y esto lo dejé como ejercicio para que lo hicieran ustedes. Ya. Ahora los ejercicios que corresponden a esta ayudantía. Ya, pues, ahí está. Vamos a ver lo mismo, porque hasta ahí nomás pasó el profe, pero ahora lo vamos a ver un poco más minucioso. Vamos a ver con una tablita, como lo que han hecho en clase. Ya. Entonces, el primer ejercicio estudia el crecimiento y decrecimiento de la función. Que bueno, acá ya te da el dominio que va de los reales, más o menos el 1 hasta los reales, dada por esta función, f de x igual a x al cuadrado dividido en 1 menos x al cuadrado. Veamos primero el crecimiento. No, ya cambié un poco de fuente. No, no lo voy a destacar. Ya. Entonces, como ya sabemos, para analizar el crecimiento tenemos que ver que la primera derivada sea mayor que 0. Entonces vamos a calcular primero la derivada. Entonces va a ser f de x, no, f' de x. Les voy a dar aquí el resultado de la primera derivada, después lo pueden verificar, haciéndolo paso a paso, como ya lo saben hacer.
igual a 2x1 menos x al cuadrado. Voy a tener que y esto al cuadrado. De hecho, esto debería haber puesto así. Entonces, como habíamos dicho, el crecimiento tenemos que analizarlo cuando la primera derivada sea mayor que 0. Si solo si, 2x, yo voy a haberlo copiado. No me importa. Esto sea mayor que 0. Entonces, si solo si 2x sea mayor que 0, si solo si x sea mayor que 0. Ya. Pero ojo, hay que tener cuidado, porque si hacemos dibujitos, estos dibujos siempre salvan. De hecho, es súper bueno. Vamos a hacer así. Y vamos a poner acá que es el 0. ¿Ya? Entonces, que x sea mayor que 0, tiene que ser agarrado. Voy a poner otro color. Ya, negro, como para que se note. La bolita abierta. Y esto hasta el infinito. Oh, qué chueco. Está el infinito positivo. Porque voy a agarrar todos los valores mayores que 0. Pero justamente acá hay un problema, porque en el dominio de la función excluye al 1, porque acá se indetermina. Entonces, voy a colocar acá un 1. Entonces, justamente acá va a haber un corte. Y voy a borrar. Ay, no, lo borré todo, pero no importa. ¿Cierto? Va a haber un corte porque no se va a considerar el 1 en el intervalo de crecimiento. Y después sería desde el 1 hasta, o sea, bueno, no desde el 1, sino que todos los valores mayores que 1 hasta el infinito positivo. Porque justamente es donde el 1 es el problema. Entonces sería una cosa así como, sin considerar el 1, una cosa así. Es un infinito. Está feo. Ya. Dicho esto, vamos a tener el intervalo de crecimiento. Ahí lo voy a colocar. Bueno, esto va a estar subido más ordenado porque lo tengo así subido. Pero como
x igual a 1 no pertenece al dominio de la función, entonces el intervalo se separa en dos partes. Entonces el intervalo de crecimiento no funciona, así que va a estar entre 0, 1, unión, 1 al infinito positivo. Entonces ese va a ser el intervalo de crecimiento. Por el otro lado, vamos a ver el decrecimiento. Cuando la función decrece, ya. Ya tenemos la primera derivada calculada, así que solamente lo que vamos a hacer es que tenemos que poner que la primera derivada sea menor que 0. Entonces voy a copiar esto y lo voy a cambiar de signo. Entonces esto es menos, este menor también. Ahora, haciendo los mismos pasos que en el crecimiento, y solo si 2x sea menor que 0, y si solo si x sea menor que 0. Y va a ser la misma idea que esto, porque sabemos de que también en x igual a menos 1 sin determinar la función, entonces no hay que considerarlo, hay que hacer como una separación, como esto. Entonces que x sea menor que 0 va a agarrar todos los x que está a la izquierda de 0 y lo voy a dibujar para que quede más claro. Bueno, esto lo vamos a ver gráficamente igual. Ok, voy a poner una línea. En un instante lo vamos a ver gráficamente para que lo vean claramente. Entonces, por acá va a estar el 0. Y que x sea menor que 0, entonces agarra toda esta parte hasta la izquierda de 0. O sea, hasta el infinito negativo. Pero como justamente hay un problema con el menos 1, entonces este intervalo se va a separar en 2. Tal como fue en el tema del crecimiento. Por eso dije que es importante ver el dominio de la función. En caso de que en algún control o alguna prueba no les dé el dominio, ustedes tienen que analizarlo. Lo primero que tienen que hacer es ver el dominio de la función antes de continuar con el análisis de todo. Ya, entonces, el intervalo de crecimiento está dado por el menos infinito, símbolo infinito, hasta el menos 1, unión del menos 1 hasta 0.
Y esto en intervalo abierto. Y ahora viéndolo gráficamente, me voy a ir a GeoGebra. La función acá. No, me inicia. Vamos a ver las cosas que tengo guardadas aquí. Esta es otra cosa. Ah, así. Eh, esta es una súper buena herramienta. A mí me gusta trabajar con GeoGebra. Okay. Y esta es una spoiler del ejercicio. Está cargando. Listo. Entonces, como ustedes lo pueden apreciar, como dijimos, justo en el 1 y menos 1 hay problemas porque la función se indetermina. Por eso es que es de esta manera, gráficamente. Entonces, ¿qué dijimos? Que el intervalo de crecimiento va a estar justamente entre el infinito, menos infinito, perdón, hasta el menos 1, cuando la función decrece, y ustedes lo pueden apreciar acá, desde el menos infinito hasta el menos 1, se va hacia abajo, 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 y del, entre los x de menos 1 hasta el 0. La función decrece también acá. Y cuando crece, va a estar entre 0 y 1, cuando la función crece, y entre el 1 y el infinito positivo. Ustedes lo ven, hace esto. Por eso es que se separa en dos intervalos. Ya. Vamos con el ejercicio 2. Si que no hay dudas, creo que no hay nada en el chat. No. Estudio de crecimiento y decrecimiento de la función. Con dominios los reales menos el más menos 2, que basta los reales dada por f de x igual a 2 sobre x al cuadrado menos 4. Acá hacemos también la misma idea que en el ejercicio 1. Entonces vamos a calcular la primera derivada. Voy a poner crecimiento. Vamos a analizar primero el crecimiento. Voy a agrandar un poco. Entonces, les voy a dar al tiro el resultado de la primera derivada. Después ustedes lo pueden verificar a modo de refuerzo. ¿Ya? Insertar ecuación. Esto va a ser igual a menos 4x dividido en, lo voy a colocar al tiro esto porque mi teclado está fallando, no sé qué. Se cambia todo.
Uy, a ver si lo puedo hacer así. Ahí sí. Menos 4, esto al cuadrado. Entonces esto va a ser el resultado de la primera derivada. Entonces, como ya saben, el crecimiento tenemos que hacer que f' de x sea mayor que 0. F' de x, esto por el corolario que vieron en clase. Y eso sí, solo si esto sea mayor que 0. Entonces, sí, solo sí, esto ocurre sí, solo sí, con el signo menos igual se va y esto de abajo igual se va, entonces me va a quedar que 4x sea mayor que 0. Esto sí, solo sí, x sea mayor que 0. Y al igual que en el ejercicio 1, acá hay un gran problema, que justamente dice que en crecimiento ocurre cuando todos los x sean mayor que 0, pero justamente cuando x sea mayor que 0 también agarra el número 2, y el número 2 no está considerado dentro del dominio de la función porque si no se indetermina. Aviso de zoom, ya. Entonces, el intervalo de crecimiento se va a separar en dos partes, al igual que el ejercicio anterior. Pero como en x igual a 2 no pertenece al dominio de la función, entonces el intervalo se separa en dos partes. Entonces el intervalo de crecimiento pues se va a cortar en dos, entre 0 y 2, unión 2 hasta el infinito positivo. Infinito positivo. Voy a correr el otro ejercicio para tener esta. Listo. Ahora veamos el decrecimiento, que va a ser lo mismo. Lo que se me olvidó hacer en el ejercicio 1. Voy a hacer esto en el ejercicio 2 y de ahí regresamos un poquito. Voy a terminar esto. A destacar. Listo. Entonces, como sabemos, la función decrece si f de x es menor que 0, en este caso. Entonces, sí, solo si la primera derivada, la tendré copiada, ahí está, sea menor que 0. Entonces, sí, solo si, lo mismo que en la anterior, 4x sea menor que 0, y solo si x sea menor que 0. Entonces, con esto me dice de que todos los valores x a la izquierda de 0, la función decrece. Pero, como ya sabemos, hay un problema porque no podemos considerar el menos 2, ya que justamente en el menos 2 la función se indetermina.
Entonces, en este caso también se separaría en dos intervalos, como lo siguiente. Menos x igual a menos 2 no pertenece al dominio de la función. Entonces, el intervalo se separa en dos partes. Entonces, el intervalo de decrecimiento va a estar comprendido entre los valores de menos infinito hasta el menos 2 unión menos 2 hasta el 0. Entonces, son todos los valores a la izquierda del 0. Y lo que se me olvidó hacer en el ejercicio 1 es hacer la tablita. Lo voy a dibujar. Ya, esto lo voy a hacer primero. Aquí. Voy a poner X hasta infinito negativo. Esto lo voy a agrandar un poco. Ay, no sé qué está pasando. Ya no importa, lo voy a colocar esto como un texto aparte. Esto infinito positivo. Literal se achicó la tabla, creo. Y no me había dado cuenta. Ya, ahí sí. Aún así no quieres, ya, no importa. Uy, no, qué mal esto. Lo voy a dibujar mejor después, ya. 1, 2, 3, 4. Por 2. Y esto igual lo voy a agrandar. Aquí, esto acá y esto lo oh, lo voy a colar un poco por mientras y lo ya.
Ya, bueno, lo voy a escribir con lápiz mejor porque ya me aburro. Eh, no quiere nada, qué terrible, qué está pasando con esto. Quiero rayar y no puedo. Ya, vamos a hacer una cosa, voy a cerrar y después lo voy a abrir de nuevo, porque no sé qué está pasando. No sé si es conexión a internet o no sé qué onda o es el computador. Definitivamente me voy a cambiar de computador, pero tener una, porque estoy en la pobreza y no puedo comprar un computador. Qué terrible. Ahora sí respondí. No sé qué estaba pasando. Ya, este infinito positivo, vamos a poner que esto es el cero entre medio. Perdón por mis dibujos raros. Y otro color. Y ahora sí. Ah, acá me falta escribir que este es eh, f' de x y este f de x y ya, entonces dijimos que en el intervalo entre menos infinito está menos 2 y acá era menos 2. Ya, entre el menos infinito a menos 2 la función, o sea, la derivada es negativa, ¿cierto? Eh, entre menos 2 y 0 también la derivada es negativa, entonces acá lo voy a partir en la mitad. Entonces, también es negativa. Entre 0 y 2, como lo hemos resuelto anteriormente, entre 0 y 2 la derivada es positiva. Y entre 2 al infinito positivo también es positivo. Por lo tanto, como la derivada es negativa, la función acá decrece. Acá igual decrece. Y como la derivada es positiva en este intervalo, entonces la función crece y en este también crece. Entonces eso es lo que se me olvidó hacer en el ejercicio 1. Igual lo dejo ahí como, en todo caso voy a subir la resolución completa de esta ayudante, así que no hay problema con eso, pero eso es lo que se me olvidó del ejercicio 1. Y gráficamente, no tengo navegador, así que eh, lo vemos gráficamente, va a ser de esta forma, esperando que cargue en su internet. Ahí está. Ahí se está cargando. Listo. La función se ve gráficamente así. Entonces, entonces lo que puede ver aquí
y comprobar el intervalo de crecimiento y de decrecimiento, de tal manera como en el ejercicio 1. Esto va a ser igual disponible para su visualización. Ya. Ahora vamos con el ejercicio 3. Entonces, bueno, ahora es con raíz. De nuevo lo voy a hacer con raíz porque así, bueno, nos acostumbramos a ver ejercicios en raíces. Ya, entonces, ahora el dominio va a ser de los reales, ya no va a ser eh, ningún problema con que ya no se considera algún número u otra cosa. Entonces, la función va de los reales a los reales y f de x está definida por la raíz de 3x al cuadrado menos x al cubo más 29. Entonces, veamos el intervalo de crecimiento. Ya. Entonces, vamos a calcular la primera derivada. Y se lo voy a dar como resultado al tiro porque así no nos demoramos tanto en hacerlo a mano. Ujú. Raíz de 3x al cuadrado menos x al cubo más 29. Entonces me dice aquí que la derivada es igual, voy a insertar f' de x a rayos. Porque se fue otro lado. Menos x menos 2, 3x menos 2 dividido en 2 raíz menos x menos 3. Para que no se vea tan claro, lo voy a hacer menos x y acá hay un x al cuadrado. Ya. Entonces, esa va a ser la primera derivada de esta función. En media frita. Entonces, para ver el crecimiento, ya sabemos que la primera derivada tiene que ser mayor que 0. Sí, solo si esto tiene que ser mayor que 0.
Entonces, si solo así, vamos haciéndolo por partes. Y aquí se mayor que cero. Entonces, para saber hacer el signo, tenemos que como que multiplicar por un menos uno. Por lo que este signo se va a cambiar. Entonces vamos a tener que esto va a ser menos que cero. Entonces esto nos dice que, acá cometí un error. Eh, Todavía no lo he terminado. No considero esta parte. Ya, entonces acá lo separamos en dos. Porque acá hay dos soluciones. Tanto que 3x sea menor que cero o x menos 2 sea menor que cero. Entonces, por un lado vamos a tener que x va a ser menor que cero y x va a ser menor que 2. Ya. Y si hacemos el dibujo, los dibujos de estos siempre salvan. En todo caso, como para ver qué forma tiene y escribir bien los intervalos. Porque checa. Esto va a ser un 0 y acá pongámosle que está el 2. Entonces, que x sea menor que 0, entonces va a ser todos los valores a la izquierda de 0. Y que x sea menor que 2, también va a ser todos los valores que sea a la izquierda de 2. ¿Cierto? Entonces, justamente en donde se interpreta en esta parte va a ser entre 0 y 2, como lo pueden ver acá. Sí, de hecho lo voy a verificar, lo vamos a verificar esto gráficamente. Eh, Espera un ratito, unos minutitos, voy a verificar que los que lo estamos haciendo correctamente. Cuadrado más 29. Mm,
Ahí va, mira, lo estoy viendo acá en el sistema. Nos verifica que lo que estamos haciendo bien. Justamente, justamente lo que estamos haciendo. Me dice que el crecimiento va a estar entre 0 y 2. Súper bien. Entonces lo voy a escribir. Ah, entonces va a estar comprendiendo entre los valores 0 menor que x menor que, o sea, eso quiere decir como, ya, esto en otras palabras. Entonces la función crece en ese intervalo. Y el de crecimiento, vamos a hacer lo mismo, pero ya, voy a copiar esto, pero esto no es sino cambiar. Ya. Entonces, si la función, o sea, para que la función sea decreciente, la deriva tiene que ser negativa, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar esto. Y solo así, ya. Lo de abajo se desaparece. 3x, x menos 2, sea menor que 0. Y como hay un signo negativo, entonces como que lo multiplicamos por menos 1, entonces esto cambia de signo. Vamos a tener que 3x por x menos 2, factor de x menos 2, va a ser mayor que 0. Entonces, como en la anterior, va a tener dos posibilidades que ya conocemos. Que 3x va a ser mayor que 0 o que x menos 2 sea mayor que 0. Entonces, bueno, esto en otras palabras sería x mayor que 0, porque el 3 igual desaparece. Entonces, x mayor que 0, que x sea mayor que 2. Entonces, los valores de, en donde la función decrece va a estar comprendido cuando todos los x sean mayor que 2, o sea, a la derecha de 2, y además que también tome valores que sea a la derecha del número 2, la derecha del 0 y en la derecha del 2. Entonces, si lo vemos con dibujitos, estos dibujos faltan. En tema de inecuaciones, pues vamos a colocar acá 0 y acá pongamos que hay un 2. Entonces, todos los valores de x que sean mayor que 0, lo voy a poner con otro color para que se note.
Entonces sería como todos esos valores mayor que cero hasta el infinito positivo. Y además de esta parte hacia la derecha también. Entonces, bueno, justamente con la, con el crecimiento va a suceder como la misma cosa. No sé si se dan cuenta, vamos a tener que el intervalo de crecimiento va a estar comprendido entre los valores de 0, aunque lo que no estoy como 100% segura, porque eh, voy a revisar el gráfico, porque nunca lo que no estoy 100% segura cómo escribir el intervalo. A ver. Ay, una cosa que me sacó. Lo siento, se cortó la clase. No sé si... Sí, internet, definitivamente. Yo ya me quejé con la compañía, de verdad me quejé con la compañía y me dijeron, la única cosa que me dijeron es que no, es que justamente en ese horario como que el internet es más lento. Es la única cuestión que me dijeron y me ofrecieron descuento del plan. O sea, el tema de, de pagar el plan, porque yo pago como 30 y no sé cuánto, entonces me ofrecieron descuento de ese valor. Es lo único, la única solución que me ofrecieron, nada más. Y es como, ay, es como a rayos, ya. Estábamos, bueno, menos mal que no se pausó la grabación, pero está grabando. Sí, está grabando. Ya, menos mal. Entonces, estábamos que la vez, oye, sí, ojalá el Inferno hiciera algo. De nuevo se me cortó, se me está queriendo cortar, ayuda. Ya, vamos a terminar esto rápido antes que se me corte definitivamente. No, ya. Entonces, Serna nunca hace nada, si es de verdad. Protege los intereses de las grandes empresas y compañías. Bueno, y esto no se graficó, que el internet está lento. Ay, no estoy compartiendo pantalla más encima. Creo que sí. Y ahora sí voy a compartir pantalla. Bueno, esperando a que se grafique esto porque no se grafica. O estará más arriba, no sé. Ok, ahí está. Pues.
Qué rara esta función. Siempre escogiendo funciones raras y después. Bueno, a priori lo que se ve, bueno, menos mal que el eje X está 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que nos podemos guiar bien. En donde la función tendría que decrecer sería, voy a aumentar un poco, horrible se ve. Este en X igual a 2, lo voy a poner como un lápiz. Entonces, de X igual a 2, y bueno, acá corta hasta 3. Y es que de repente la función nada más llega hasta aquí. Y esto debido, lo voy a escribir, a que las raíces de esta función, igual lo que sucedió con el, si se acuerdan con el ejercicio del miércoles, ¿qué función era? Ah, ya, esto la llamo. 3x al cuadrado menos x al cubo más 29. Si esto lo igualamos a 0, va a dar algún valor que diga que corta, y uno de ellos 3, que corta hasta acá, donde la función corta hasta aquí, ¿no? Hasta x igual a 3. Entonces, el intervalo de decrecimiento en este caso, ¿dónde lo voy? Ahí no importa. Hasta comprendido entre los valores de 2 hasta 3. Voy a mover. En donde crece, acá justo está en el 0 hasta 2. Entonces ahí estamos bien. Ahí estamos, pero súper bien. Que es lo que hemos encontrado. De 0 a 2, la función crece, ¿cierto? A seguir. O sea, acá estamos bien. Crece en los valores entre 0 y 2. ¿Ya? Necesito mover, así que... y por último, decrece, como hemos encontrado que son valores a la izquierda de 0, creo, algo así, si no me equivoco, entonces desde el menos infinito, porque esta función se alarga hasta más arriba, entonces justamente desde menos infinito hasta 0, la función decrece también. Entonces el decrecimiento va a tener un intervalo finalmente, pero es por separado. Porque como decrece, después crece y después decrece, entonces va a estar como bien separado. Esto no es 10, es como. Lo siento, hago feo mi dibujo. Entonces, pero ese, mirándolo gráficamente, uno se, después como que aclara más la historia. Cuando tengan duda, grafiquen. Esta es una herramienta súper buena en donde usted le va a permitir ver con más claridad esto. Cuando tengan dudas, así como lo tuve yo, porque dije, claro, me salieron como dos intervalos, pero están como muy separados entre sí. Entonces, porque acá decrece y acá decrece. Entonces, es una función bien particular. Esto salió, creo que en una de las tareas del año 2019, que me está bajando la batería del computador. No estoy enchufando. Ahí está. O
fue alguna de las pruebas o control del 2019, pero de ahí lo saqué, que lo hizo el profesor, sí, igual. Entonces, cuando tengas dudas, grafiquen. Esta es una herramienta súper buena, o sea, utilízala, es verdad. De hecho, se utiliza harto bueno, nosotros en nuestra carrera lo estamos utilizando harto en física moderna. También para ver, porque hay muchos gráficos también en física moderna. Entonces se está utilizando también esta herramienta que es súper buena. Entonces, bueno, dicho esto, de ahí ustedes lo pueden hacer la tablita, igual lo voy a subir con todo explicado. Ya ustedes saben que ahí está todo bien redactado en el blog de notas que yo subo las ayudantías. Y esto sería el ejercicio. Iba a hacer una actividad, pero no sé si alcanzamos. Bueno, nos queda hasta las 11:45, nos queda como 7 minutos. Les voy a invitar para que se unan a este enlace. A ver, ¿dónde regreso? Ahí lo voy a poner en el chat. Porque encontré un recurso en donde resume un poco de todo. Ahí les invito para que entren conmigo. No me aparece nadie. Ya, se unió alguien. Bueno, mientras se unen les voy a ir mostrando. Se unió con un nombre A. Está bien. Ya, voy a meterme a Alejandro, la vista previa. Justamente lo que estamos haciendo nosotros es ver el criterio de la primera derivada. Ese es otro nombre. Bueno, entonces esto lo van a ver en las siguientes clases con el profe, pero yo me voy a saltar a este. Insisto, GeoGebra es una herramienta súper buena. Entonces lo que ustedes pueden hacer, tenemos esta función, ¿cierto? Entonces con esta cosita lo van corriendo y se van a ir dando cuenta que justamente desde el punto P que se está corriendo en esa parte, en esa área roja o rosada, la función acá decrece, acá crece, acá decrece y acá crece. Entonces justamente acá está el corolario. Cuando f' de x es mayor que 0, o sea la derivada es positiva, va a ser creciente. Cuando la primera derivada es negativa, va a ser decreciente. Y cuando e igual a 0 va a ser constante. Ese constante, en otro nombre, en otras palabras, se llama como punto crítico, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante, porque cuando ya vean la concavidad y todo ese tema con la segunda derivada. Entonces, acá justo está, localiza los puntos buenos. Lo que vamos a ver más adelante, y este es un pequeño spoiler, ¿cómo vamos a ver si
que un punto sea máximo, sea mínimo, en donde crece, en donde decrece, justamente con utilizando los puntos críticos. Vamos a igualar la primera derivada igual a 0, vamos a tener algunos puntos, entonces de ahí vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento, y además vamos a ver qué puntos son máximos, qué puntos son mínimos, utilizando con la segunda derivada. Ahí, por ejemplo, claro, estrategia para determinar la monotonía, que es lo que estamos haciendo. Mira, por ejemplo, dice localizar los puntos que f' de x igual a 0, y los puntos que es lo que nos existe la función. O sea, bueno, hay que revisar primero el dominio de la función. Cuando hay un denominador en donde hay algunos puntos que se indetermina, entonces hay que revisar bien esto para poder determinar los intervalos. Entonces, después vamos a tomar los valores de prueba entre los intervalos, o sea, por así decirlo, entre 1 y 4, podemos agarrar cualquier valor de prueba para ver el signo que tiene la derivada. Entonces, determina el signo de f' de x para cada valor de prueba y utiliza la definición de la primera derivada para determinar si es 300 o de 300. Y eso es justamente lo que vamos a hacer más adelante. Y este es el criterio de la primera derivada, para saber qué puntos son máximos relativos o qué puntos son mínimos relativos. Entonces, acá hay un buen resumen donde dice si la derivada va de negativa, o sea, así, de negativa hasta positiva, entonces este punto de acá, lo voy a correr un poco más adelante, este punto de acá corresponde a un mínimo, y si la derivada, la primera derivada va de positiva, o sea, va así, va creciendo, y después cambia a derivada negativa, entonces este punto de acá corresponde a un máximo relativo. Entonces, si la derivada no cambia de signo en ambos lados, entonces no es ni máximo ni es mínimo. Han escuchado, yo creo que han escuchado sobre el concepto de máximo y mínimo absolutos, ¿cierto? Que es cuando el máximo o mínimo absoluto, bueno, el máximo es el mayor punto o el mayor máximo de la función, mayor punto donde es máximo. O sea, por ejemplo, si yo tengo otra función que a ver, que pudiera hacer así, a ver, lo voy a rayar acá en esta pizarra. Vamos, vamos a copiar el mismo gráfico. No, era acá. Entonces esto iba así, después iba así, después iba así, y después iba así. Ya. Esto lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, acá tenemos dos máximos, ¿cierto? Y cuando es máximo absoluto, es el mayor de los máximos. Esa es la definición. Y el máximo absoluto puede ser también máximo relativo, ¿ya? O máximo local. Y en cambio, el mínimo absoluto, si por ejemplo yo continúo y hago esto, y mi función, entonces acá podemos identificar dos mínimos, ¿cierto? Dos mínimos locales. ¿Y cuál de ellos es absoluto? Es el menor de los menor punto que en donde la función es mínima, que en este caso sería este. Este es mínimo absoluto, que a la vez es mínimo local. Entonces, y acá hay un buen resumen, que es la estrategia para utilizar el criterio de la primera derivada. Primero es localizar los puntos críticos y los puntos que no existe la función. En donde no existe la función, en donde justamente se indetermina la función, y más que todo cuando hay fracciones, por ejemplo, un x al cuadrado menos 1 abajo. ¿Sí? Después, tomar los valores prueba entre un intervalo, determinar el signo de
la derivada para cada valor de prueba, utiliza la definición de la primera derivada para determinar si es creciente o decreciente, que es lo que estuvimos trabajando, y utilizar la definición de criterio de la primera derivada. Una vez que veamos la segunda derivada, vamos a van a ver un poco más fácil o un poco más claro cuando ya, bueno, el criterio de la segunda derivada se ve con qué puntos son máximos, qué puntos son mínimos, ¿ya? Porque se saca los puntos críticos, y esto es un spoiler que estoy haciendo. Se saca los puntos críticos, van a salir algunos puntos, supongamos que es un 2 un 4. Entonces, una vez calculada la segunda derivada, se reemplaza esos puntos críticos y dependiendo del signo, si es que es mayor que 0 o menor que 0, bueno, dependiendo que es lo que diga el criterio, van a saber qué puntos son máximos y qué puntos son mínimos. Y esto les va a permitir saber, pero así de manera mucho más simple, cuando la función crece y cuando la función decrece. Entonces, ya no les va a costar tanto que solamente verlo como lo estábamos viendo, con el corolario que han visto hasta ahora en clase. De hecho, lo van a poder controlar mejor si están haciendo las cosas bien, ¿ya? Cuando vean el tema de la concavidad y la convectividad, que eso es otro concepto también importante. Bueno, esto lo voy a dejar también anotado en este enlace, en el blog de notas, en donde redactaré más, o sea, bueno, yo la tengo redactada bien bonita, pero igual me falta completar, así que le voy a poner este enlace para que ustedes lo vean y lo puedan visualizar nuevamente. Yo tengo un buen resumen que es lo que van a hacer más adelante. Y ya eso sería. Bueno, yo de hoy terminada esta ayudante voy a dejar de grabar.